Rodrigo Castellanos llegó a su mansión un miércoles por la tarde sin avisar a nadie. No era su costumbre llegar sin avisar, era su costumbre llegar el viernes por la noche cuando el personal ya había recibido instrucciones por correo y todo estaba en el orden específico que él esperaba encontrar. Pero la reunión en el norte se había cancelado con 3 horas de anticipación y el siguiente vuelo disponible era el de las 2 de la tarde. Y Rodrigo no era el tipo de hombre que esperaba en aeropuertos cuando había otra opción. Entró por la puerta principal con el maletín en la mano y la cabeza todavía en el contrato que no había terminado de revisar en el avión, y se detuvo no por nada que pudiera ver, por algo que no esperaba sentir. La casa olía diferente, no el olor neutro y controlado de los sistemas de climatización que mantenían la mansión en una temperatura y una calidad de aire que su administradora consideraba óptimas. Había algo más: té, flores frescas. No las flores de decoración que se cambiaban cada semana según el protocolo, sino flores que alguien había puesto en algún lugar cercano porque quería que estuvieran ahí. Y algo más difícil carraspeo de nombrar, algo que Rodrigo tardó un momento en identificar porque llevaba mucho tiempo sin encontrarlo en esa casa. Algo humano. Dejó el maletín en la entrada y caminó hacia el ala donde estaba la habitación de su madre. Doña Elena llevaba 8 meses con el diagnóstico: cáncer avanzado. Rodrigo había pagado los mejores oncólogos del país, el tratamiento más completo disponible, 2 enfermeras por turno y una administradora médica que coordinaba cada aspecto del cuidado. Todo estaba cubierto, todo estaba apagado. Rodrigo revisaba los reportes médicos cada semana desde donde estuviera y daba instrucciones por correo cuando era necesario. Cumplía como hijo. Eso era lo que se decía a Sismo cuando el pensamiento de su madre aparecía en los espacios entre reuniones que cumplía. La puerta de la habitación estaba entornada. Se acercó sin hacer ruido, no por intención de espiar, sino porque sus pasos sobre el mármol del pasillo eran silenciosos y nadie había escuchado que llegaba. Se asomó. Lo que vio lo detuvo completamente. Su madre estaba sentada en la silla junto a la ventana, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Frente a ella, arrodillada en el suelo, había una joven que Rodrigo no reconoció de inmediato, y cabello oscuro, recogido, ropa de trabajo sencilla, las manos moviéndose con una delicadeza que no era la delicadeza técnica de quien ha sido entrenado para un procedimiento, sino la de quien hace algo con cuidado genuino, porque la persona frente a ella importa. La joven rasuraba la cabeza de su madre. Los últimos mechones que habían sobrevivido a la quimioterapia caían despacio. Rodrigo miró la cara de la joven. Lloraba en silencio. No con el llanto ostentoso de quien quiere ser visto llorando, con el llanto quieto de quien está sintiendo algo que no puede ni quiere contener, pero que tampoco va a convertir en escena. Y su madre, doña Elena, que en los últimos meses había tenido una expresión que Rodrigo asociaba con la resignación de alguien que ha aceptado que el dolor es su compañía permanente, tenía los ojos cerrados y una paz en la cara que él no le había visto en mucho tiempo. Sostenía la muñeca de la joven con la mano, no como quien sujeta a alguien para que no se vaya, como quien sostiene algo que necesita que el otro sepa que está siendo sostenido también. Rodrigo no entró. No dijo nada. Se quedó en el marco de la puerta durante un tiempo que no midió, mirando algo que no sabía cómo nombrar, pero que le produjo en el centro del pecho una sensación que tampoco supo nombrar en ese momento. No era ternura exactamente, era algo más incómodo que la ternura. Era el reconocimiento de que lo que estaba viendo era algo que él no había dado, que todo lo que había pagado y organizado y coordinado desde la distancia no había producido eso, que en esa habitación, con flores frescas y olor a té, y las manos de una desconocida, su madre tenía algo que sus contratos no habían comprado. Se retiró despacio, fue a su despacho, se sentó detrás del escritorio y abrió el computador por reflejo, por la necesidad automática de hacer algo concreto cuando lo que estaba sintiendo no tenía forma concreta, pero no leyó nada. Se quedó mirando la pantalla con la imagen de su madre, y la joven llorando, y la mano pequeña de doña Elena sobre esa muñeca, pensando en cuándo había sido la última vez
que él había sostenido la mano de su madre. No lo recordaba. Eso era el problema. No lo recordaba. A la mañana siguiente, Rodrigo llamó a su administradora, la señora Peralta, y le pidió el registro completo del personal doméstico. Peralta lo trajo en 20 minutos con la eficiencia de quien anticipa que cuando el señor pide algo con ese tono específico, es mejor no hacerlo esperar. Le explicó los nombres, los turnos, las responsabilidades asignadas. Cuando llegó a Valentina Cruz, Rodrigo levantó la mano. «¿Esa qué hace exactamente?» «Limpieza general, señor. Áreas comunes. Segundo piso. Coordinación con lavandería». «¿Cuándo fue contratada?» «Hace 6 meses. Dile que venga a mi despacho a las 10. Valentina llegó puntual. Tenía 26 años y la postura de alguien que sabe que la han llamado para algo que no va a ser fácil y ha decidido de antemano que eso no la va a hacer encogerse. Rodrigo la miró desde detrás del escritorio. «Siéntate». Se sentó. «Vi lo que hacías ayer en el cuarto de mi madre». Valentina no respondió de inmediato, no con culpa ni con nerviosismo, con la calma de quien espere escuchar el resto antes de decidir qué decir. «Fuiste contratada para limpiar», continuó Rodrigo, «no para cuidar a mi madre, no para asumir responsabilidades que corresponden al personal médico. Lo entiendo, lo entiendes. Entiendo lo que me está diciendo», dijo Valentina, «pero si me permite, también quisiera decirle lo que vi yo». Rodrigo no respondió, lo que podría haberse interpretado como permiso. Doña Elena llevaba 3 noches sin que nadie le cambiara las sábanas después de que sudaba por la fiebre. Una de esas noches vomitó y llamé a la enfermera de turno 4 veces antes de que llegara. Pasó 40 minutos sola, hizo una pausa breve, empezaba a perder el cabello y cada mañana lo encontraba en la almohada. Nadie hablaba de eso con ella, nadie le preguntaba cómo estaba más allá del parte médico. Hay 2 enfermeras contratadas específicamente para las enfermeras. Cumplen su trabajo médico, dijo Valentina. Lo hacen bien, pero el trabajo médico y el acompañamiento no son lo mismo. Doña Elena no necesitaba solo que alguien monitoreara su presión, necesitaba que alguien estuviera con ella. Rodrigo la miró. Había algo en la manera en que hablaba que no era insolencia, era precisión. Decía exactamente lo que necesitaba decir, sin adornos y sin disculpas, y sin la actitud defensiva de quien sabe que se ha extralimitado. «Eso no es tu responsabilidad», dijo Rodrigo. «No, pero era necesario». Antes de que Rodrigo pudiera responder, la puerta del despacho se abrió. Doña Elena, en silla de ruedas, empujada por la enfermera de turno que tenía la cara de quien hubiera preferido que esto no ocurriera, entró al despacho con la expresión de alguien que ha escuchado lo suficiente desde el pasillo. «Mamá, ¿no necesitas?» «Sí, necesito», dijo doña Elena con esa voz que había perdido volumen con la enfermedad, pero no autoridad. «Rodrigo, esa muchacha es la única persona en esta casa que me ha tratado como un ser humano en los últimos meses. Hay un equipo médico completo, que no me hables del equipo médico. Me duele el cuerpo, me cae el cabello, tengo miedo de noche, y a veces simplemente necesito que alguien se siente conmigo». Hizo una pausa para respirar. «Valentina se sienta conmigo, tú mandas correos». El silencio del despacho tuvo el peso específico de las verdades que no se pueden rebatir porque son exactas. «Si la corres», dijo doña Elena, «yo también me voy». Rodrigo miró a su madre, miró a Valentina. Valentina no dijo nada, no necesitaba decir nada. La situación ya había dicho todo. «Nadie va a ningún lado», dijo Rodrigo finalmente con la voz de alguien que ha perdido un argumento y lo sabe, y está eligiendo no prolongar lo que ya está terminado. Doña Elena asintió, le dijo algo a la enfermera y salió del despacho. Valentina se levantó para irse también. «Valentina», dijo Rodrigo. Ella se detuvo. «Lo que haces por ella, continúa haciéndolo». No era un agradecimiento, no todavía. Era algo más torpe y más honesto que un agradecimiento. Era el reconocimiento mínimo de alguien que acaba de entender que ha estado equivocado, pero todavía no sabe cómo decirlo de otra manera. Valentina asintió y salió. Rodrigo se quedó solo en el despacho. Abrió el computador. Tenía 47 correos sin leer. Los miró durante un momento, los cerró y fue a buscar a su madre.
Rodrigo pasó esa tarde en la habitación de su madre por primera vez en semanas. No fue fácil. Doña Elena estaba descansando cuando llegó, y él se sentó en la silla junto a la ventana, sin saber bien qué hacer con las manos ni con el silencio. Era el tipo de silencio que no había tenido que habitar en mucho tiempo porque su vida estaba construida sobre la eliminación del silencio. Siempre había un correo, una llamada, un documento, algo que justificara no estar simplemente presente sin propósito concreto. Aquí no había nada de eso. Solo su madre durmiendo y él sentado mirando cómo respiraba. Cuando doña Elena abrió los ojos y lo vio ahí, su expresión pasó por varias cosas en un segundo. Sorpresa, algo que podría haber sido alegría si no hubiera estado tan mezclado con algo más cauteloso. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine a estar contigo. ¿No tienes reuniones?». «Las cancelé». Doña Elena lo miró con la evaluación directa de una mujer que ha conocido a su hijo durante 51 años y sabe distinguir cuándo dice la verdad de cuándo dice lo que cree que ella quiere escuchar. «¿Las cancelaste o las pasaste para más tarde?». Rodrigo no respondió de inmediato. «Las pasé para más tarde», admitió. Doña Elena soltó algo que no era exactamente una carcajada, pero se le parecía. «Al menos eres honesto». Estuvieron un rato en silencio. Un silencio diferente al de antes. No el silencio incómodo del principio, sino el silencio de dos personas que están aprendiendo a estar juntas en el mismo espacio, sin que ninguna de las dos sepa todavía cómo hacerlo bien. «¿Cuánto tiempo lleva Valentín aquí?», preguntó Rodrigo. 6 meses. «¿Cuándo empezó a quedarse contigo más allá de su trabajo?». Doña Elena pensó. «Desde el 2.º mes. Yo tuve una noche difícil y ella estaba limpiando el pasillo cuando me escuchó. Entró sin que nadie la llamara. Se quedó hasta que me dormí». «¿Por qué no me lo dijiste?». Doña Elena lo miró. «Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntar cómo estaba?». «No, el reporte médico». «¿Cómo estaba yo?». Rodrigo no respondió porque la respuesta era demasiado larga para ser cómoda y demasiado corta para ser suficiente. «Valentina compra flores con su propio dinero», continuó doña Elena. «Lo sabías. No las trae los lunes. Dice que la semana debe empezar con algo vivo en el cuarto». Hizo una pausa. «Me lee en voz alta cuando no puedo dormir. No libros médicos, novelas, las que yo le pido». Rodrigo miró la mesita de noche. Había un libro con un marcador de papel en la página 3 y tantos. Al lado flores en un vaso de cristal. No flores de floristería, flores de mercado. El tipo que alguien elige porque le parecen bonitas y no porque estén en la lista de gastos de la casa. «Pedí los registros esta mañana», dijo Rodrigo. «¿Qué registros?». «Del personal, las horas de Valentina, los gastos que ha registrado en la casa». Doña Elena lo miró. «¿Para qué?». «Para entender». Doña Elena asintió despacio. «¿Y qué encontraste?». «Todavía no los he revisado todos», hizo una pausa. «Pero Peralta me dijo que hay noches que no están en el registro. Noches que Valentina se quedó sin turno asignado porque no quería que nadie se lo pidiera», dijo doña Elena. «Lo hizo sola». Rodrigo miró el libro de la mesita. «¿Qué está leyendo contigo?». Doña Elena sonrió levemente. «Una novela mexicana de los años 50 de una mujer que pierde todo y vuelve a empezar 3 veces. ¿Te gusta?». «Me encanta». Valentina dice que las mejores historias son las que demuestran que los finales no son finales, sino comienzos que todavía no saben que lo son. Rodrigo miró a su madre. Había color en su cara esa tarde. No el color de la salud exactamente, pero sí el color de alguien que está vivo de verdad y no solo funcionando. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó. «No, el reporte». «Tú». Doña Elena lo miró durante un momento largo. «Hoy estoy bien», dijo. «Estás aquí y eso ayuda más de lo que crees». Rodrigo asintió. No dijo nada más, pero se quedó hasta que su madre se quedó dormida de nuevo, y cuando salió de la habitación y caminó hacia su despacho para revisar los registros de Valentina, algo en él estaba moviéndose de lugar despacio, con la resistencia de las cosas que llevan mucho tiempo en una posición y no saben todavía que necesitan moverse. Lo que encontró en esos registros iba a terminar de moverlo. Los registros contaban una historia que nadie había escrito para que él la leyera. Rodrigo los revisó en su despacho esa noche con la misma atención que ponía en los informes financieros. Columna por columna,
fecha por fecha, hora por hora. Valentina Cruz, 6 meses en la mansión. Turno oficial de lunes a viernes 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados hasta el mediodía, pero los registros de acceso de la casa que el sistema de seguridad guardaba automáticamente mostraban otra cosa. Martes 3 de septiembre. Salida registrada a las 6:1. Regreso a las 11 de la noche. Sin turno asignado. Sin pago registrado. Jueves 17. Sin salida registrada. Había dormido en la casa sin que fuera su turno de guardia. Lunes 24. Entrada a las 6 de la mañana. 2 horas antes de su turno oficial, Rodrigo contó las noches irregulares. 17 en 6 meses. 17 noches en que Valentina había estado en esa casa sin que nadie se lo pidiera, sin registro de pago, sin ninguna razón que no fuera que decidió quedarse. Buscó los registros de gastos del personal doméstico. Cada empleado tenía una cuenta de gastos menor para cosas de la casa. La de Valentina mostraba compras en una farmacia del barrio, medicamentos que no estaban en la lista oficial de los médicos, suplementos vitamínicos, un humidificador pequeño. Llamó a Peralta. Los medicamentos que compró Valentina en la farmacia, ¿qué son exactamente? Peralta tardó un momento. No están en la cuenta de la casa, señor. Los pagó de su bolsillo. La farmacia me confirmó que tiene una cuenta personal ahí. Compra cada 2 semanas aproximadamente. Rodrigo colgó. Valentina pagaba medicamentos de su propio salario. No extras costosos, cosas pequeñas. Un analgésico más suave para las noches que el prescrito resultaba demasiado fuerte. Un té de jengibre que doña Elena había mencionado que le aliviaba las náuseas. Pastillas de menta para cuando el tratamiento le dejaba mal sabor en la boca. Cosas que no estaban en ningún protocolo médico. Cosas que alguien nota solo cuando está presente. Rodrigo cerró los registros, se levantó y fue al pasillo. La mansión estaba en silencio a esa hora. El personal nocturno en sus posiciones, las luces bajas en los corredores, pasó frente a la habitación de su madre. La puerta estaba entornada y había una luz suave adentro. Se asomó. Valentina estaba sentada en la silla junto a la cama leyendo en voz baja. Su madre dormía. La voz de Valentina era lo suficientemente baja para no despertar y lo suficientemente clara para que si doña Elena abriera los ojos en mitad de la noche, encontrara el sonido antes de encontrar la oscuridad. Rodrigo se quedó en el pasillo, escuchando sin entrar. No escuchó el contenido de lo que leía, escuchó el tono, la cadencia de alguien que ha leído suficiente para saber que las palabras tienen ritmo propio y que el ritmo importa tanto como el significado. Fue a su cuarto, se sentó en el borde de la cama, pensó en su madre a los 60 y tantos años diciéndole que estaba orgullosa de lo que había construido. Pensó en el último cumpleaños que había pasado con ella, que fue hace 3 años, y en todos los cumpleaños intermedios que había celebrado con una llamada desde algún aeropuerto del mundo. Pensó en lo que Valentina había hecho en 6 meses, sin que nadie se lo pidiera, y pensó en los 51 años que él había tenido para hacer algo parecido, y no había hecho. Al día siguiente llegó temprano al comedor donde Valentina preparaba el desayuno de su madre. Ella lo vio entrar y no cambió nada de lo que estaba haciendo. Siguió cortando la fruta en los trozos del tamaño específico que doña Elena podía masticar sin molestia, desde que el tratamiento le había sensibilizado la boca. «Encontré los registros», dijo Rodrigo. «¿Cuáles registros?» «Las noches, los medicamentos». Valentina siguió cortando. «Está bien», dijo. «No está bien. Estás usando tu propio dinero para gastos de esta casa. Son cosas pequeñas. No importa el monto. No es tu responsabilidad». Valentina dejó el cuchillo sobre la tabla y lo miró directamente. «¿Quiere que deje de hacerlo?» Rodrigo no respondió de inmediato. «Quiero que me presentes una lista de todo lo que has gastado para reembolsarte». «No es necesario». «Sí lo es, don Rodrigo. No lo hice para que me lo devolvieran». «Lo sé», dijo Rodrigo. «Por eso lo voy a devolver». Valentina lo miró un momento, luego asintió y siguió con el desayuno. Rodrigo se sirvió café y se quedó en la cocina mientras ella terminaba de preparar la bandeja. No porque necesitara el café,
porque por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa por estar en otro lugar. Rodrigo canceló 2 reuniones esa semana. No las pasó para después, las canceló. Su asistente le escribió 3 veces para confirmar que había entendido bien, y él respondió que sí, cada vez con la brevedad de quien no quiere dejar espacio para negociación. Pasó las tardes en la habitación de su madre. Los primeros días fueron torpes de la manera en que son torpes los reencuentros entre personas que se quieren, pero han olvidado cómo estar juntas. Rodrigo no sabía qué decir. Su madre tampoco sabía qué esperar de él en ese nuevo formato. Habían tenido roles muy definidos durante años. Él llamaba, ella actualizaba. Él prometía venir pronto. Ella decía que no se preocupara. Ahora él estaba ahí y ninguno de los dos tenía el guión. Valentina apareció esa tarde con 2 tazas de té y las puso en la mesita sin que nadie se las pidiera. Miró la escena, evaluó el silencio incómodo con esa capacidad suya para leer los cuartos y dijo: «Doña Elena, le cuento lo que pasó ayer con el médico de guardia. Cuéntame». Y empezó a contar una historia sobre un malentendido con los turnos médicos que en las manos de Valentina se convirtió en algo genuinamente gracioso. Doña Elena se rió. Rodrigo escuchó, y de pronto los 3 estaban hablando sin que nadie hubiera tenido que decidir que era el momento de hablar. Rodrigo lo notó. Valentina no había entrado a llenar el silencio por incomodidad propia. Había entrado porque vio que el silencio era un obstáculo para 2 personas que querían conectar y no sabían cómo, y les había dado una entrada. Esa noche, cuando su madre ya dormía, Rodrigo encontró a Valentina en la cocina lavando las tazas. «¿Cómo lo haces?», preguntó. Ella lo miró. «¿El qué?». «Saber qué necesita la gente antes de que lo pida». Valentina pensó la respuesta mientras secaba una taza. «Mi madre estuvo enferma», dijo, «no aquí en nuestra casa, que era mucho más pequeña que esto. Y yo aprendí que cuando alguien está enfermo, lo que más necesita no es que le resuelvan las cosas, es que alguien lo mire, que alguien esté en el mismo cuarto sin necesitar que pase nada importante». Rodrigo la miró. Su madre mejoró. Valentina tardó un momento. «No», dijo. «Murió hace 4 años». «¿De qué?». «Cáncer de pulmón». Rodrigo sintió algo que no supo nombrar exactamente en ese momento, pero que tenía que ver con una imagen que se estaba completando, una imagen de Valentina, que había empezado a formarse con los registros de las noches y los medicamentos pagados de su bolsillo, y que ahora tenía un contexto que cambiaba todo. «Tuvo tratamiento, tardío», dijo Valentina. «Para cuando llegamos al médico ya no había mucho que hacer. No teníamos los recursos para los estudios preventivos». Lo dijo sin amargura, con la calma de quien ha procesado algo durante suficiente tiempo para poder decirlo sin que el dolor tape las palabras. «Si hubiéramos llegado antes, tal vez habría sido diferente». Rodrigo miró la taza limpia en la mano de Valentina. «Por eso cuidas a mi madre de esta manera». Valentina lo miró directamente. «Cuido a doña Elena porque doña Elena merece ser cuidada», dijo. «Pero sí sé lo que significa ver a tu madre enferma sin poder hacer nada. Y cuando puedo hacer algo, lo hago». Se fue a colgar las tazas. Rodrigo se quedó en la cocina después de que ella salió. Pensó en la madre de Valentina, muriendo en una casa pequeña sin los estudios que habrían detectado el cáncer a tiempo. Pensó en su propia madre en una mansión con 2 enfermeras y oncólogos de primer nivel, y él revisando reportes desde aeropuertos. Pensó en la diferencia entre recursos y usarlos para lo que importa, y pensó en todas las personas que no tenían ninguno de los dos. Esa noche no durmió bien, pero no fue por trabajo. La señora Peralta llegó un lunes con una expresión que Rodrigo reconoció. Era la expresión de alguien que trae información que considera importante y que ha calculado que si no la trae, va a ser peor que si la trae. Peralta llevaba 12 años administrando la mansión con la eficiencia de quien ha aprendido que su trabajo es resolver problemas antes de que lleguen al Señor, y que cuando llegan de todas formas es porque son demasiado grandes para resolverlo sola. «Hay algo que debo informarle», dijo. «Siéntate». Peralta se sentó con la carpeta sobre las rodillas. «Esta mañana llegó la señorita Isabela». Rodrigo no cambió la expresión. Isabela Fuentes, 34 años, empresaria. Llevaban 2 años en una relación que era más conveniente que profunda
y que ambos habían sostenido con la comodidad de quienes comparten círculos sociales y no tienen razones urgentes para terminar algo que no molesta. ¿Qué pasó? Vino sin avisar mientras usted estaba con doña Elena. Habló con el personal. Peralta hizo una pausa breve. Preguntó sobre Valentina específicamente. ¿Qué preguntó? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Qué hace exactamente? ¿Por qué duerme en la casa más de lo que indica su turno? Rodrigo la miró. ¿Quién le dio esa información? Nadie se la dio directamente. Revisó el tablero de turnos de la cocina. Habló con la enfermera de guardia. ¿Dónde está ahora? En el jardín. Dijo que lo esperaba. Rodrigo encontró a Isabela en la terraza con un café que alguien le había traído y la postura de quien ha decidido de antemano cómo va a manejar una conversación. ¿Por qué no avisaste que venías?, preguntó él. Quería sorprenderte. ¿Y? Isabela dejó el café sobre la mesa. Rodrigo, ¿quién es esa muchacha? Valentina Cruz, personal doméstico. El personal doméstico no duerme en la casa 17 noches sin turno asignado. Mi madre la necesita. Tu madre tiene 2 enfermeras. Las enfermeras hacen su trabajo. Valentina hace otra cosa. Isabela lo miró con la evaluación fría de alguien que es inteligente y sabe que la inteligencia a veces encuentra lo que no estaba buscando. ¿Qué cosa exactamente? La acompaña, la escucha, le lee, le compra lo que necesita con su propio dinero. Hizo una pausa, cosas que yo no estaba haciendo. Isabela recogió su bolso. Rodrigo, esa muchacha está aprovechándose de la situación. Una empleada que se incrusta en la familia cuando el jefe no está, que genera dependencia emocional en una señora enferma y vulnerable. Eso tiene un nombre. Tiene varios nombres, dijo Rodrigo. El que tú le estás poniendo, y el correcto. ¿Y cuál es el correcto? Que es la única persona en esta casa que ha hecho lo que debería haberse hecho desde el principio. Isabela lo miró durante un momento. La estás defendiendo diciendo la verdad. Rodrigo, esa mujer es una empleada doméstica, no es familia, no es una amiga. Es alguien que cobra un salario por estar aquí y que claramente ha decidido que puede ocupar espacios que no le corresponden. Rodrigo no respondió de inmediato. Pensó en Valentina arrodillada en el suelo, rasurando la cabeza de su madre con las manos cuidadosas y las lágrimas silenciosas. Pensó en las 17 noches sin pago, en los medicamentos comprados de su propio bolsillo, en la historia de su madre muriendo de cáncer, en una casa pequeña sin los recursos que habrían cambiado el resultado. Pensó en Isabela, que había visitado la mansión 4 veces en 8 meses, y en ninguna de ellas había pasado más de 20 minutos en la habitación de doña Elena. Valentina ocupa exactamente el espacio que le corresponde, dijo, el que nadie más estaba ocupando. Isabela tomó su bolso. Cuando decidas qué es más importante, me llamas. Se fue sin esperar respuesta. Rodrigo se quedó en la terraza mirando el jardín. No sintió lo que esperaba sentir. No había alivio ni culpa, ni ninguna de las cosas que debería sentir alguien que acaba de tener esa conversación. Sintió claridad, el tipo de claridad que no es cómoda, pero es necesaria y que llega cuando uno finalmente deja de confundir lo conveniente con lo verdadero. Fue a la habitación de su madre. Valentina estaba acomodando las flores de la semana en el vaso de cristal. Doña Elena la miraba con esa expresión tranquila que Rodrigo había aprendido a reconocer como la expresión que su madre tenía cuando estaba exactamente donde quería estar. Rodrigo se sentó en la silla. Ninguno de los tres habló de Isabela. No hacía falta. La noche crítica llegó un martes sin aviso. Rodrigo estaba en su despacho revisando contratos cuando escuchó el sonido. No supo de inmediato qué era. Un golpe, luego silencio, luego la voz de Valentina llamando a la enfermera con una urgencia que no era pánico, sino algo más controlado y por eso más alarmante. Llegó a la habitación de su madre en 20 segundos. Doña Elena estaba en el suelo junto a la cama. Se había levantado sola en la madrugada y las piernas no habían respondido como esperaba. Respiraba con dificultad. No era la respiración de alguien que ha caído. Era la respiración de alguien cuyos pulmones estaban haciendo un esfuerzo que no debería ser necesario. Valentina ya estaba en el suelo junto a ella. No la había movido. Había aprendido lo suficiente en estos meses para saber que mover a alguien en esa condición
sin saber qué pasó exactamente podía empeorar las cosas. Sostenía la cabeza de doña Elena con una mano y con la otra marcaba el número del médico de guardia. Rodrigo se arrodilló al otro lado. «Mamá». Doña Elena abrió los ojos, lo miró. Algo en su mirada era diferente, más esforzado, como si sostener los ojos abiertos requiriera más trabajo del habitual. «Estoy aquí», dijo Rodrigo. La enfermera llegó. Luego el médico de guardia que vivía a 10 minutos y que llegó en 8, porque Valentina había sido clara en el teléfono sobre lo que estaba viendo. Durante la siguiente hora, Rodrigo no se movió del cuarto. El médico estabilizó a doña Elena. Crisis respiratoria relacionada con la acumulación de líquido. No la primera, explicó, pero sí más intensa que las anteriores. La acomodaron en la cama con oxígeno suplementario y medicación ajustada. Cuando el médico y la enfermera salieron para preparar el equipo adicional que habían pedido, Rodrigo y Valentina se quedaron solos con doña Elena, que respiraba con más facilidad, pero dormía con el agotamiento de alguien que acaba de pelear una batalla pequeña. Rodrigo estaba de pie junto a la cama con las manos que no sabían dónde ir. Valentina estaba en la silla ajustando la temperatura del cuarto porque el médico había indicado que debía mantenerse específica. «¿Esto había pasado antes?», preguntó Rodrigo una vez menos intensa. «¿Por qué no me avisaron?». Valentina lo miró. «Se avisó a la administración médica. Está en el reporte de esa semana». Rodrigo pensó en los reportes que leía cada semana en el avión o entre reuniones. Columnas de datos, niveles, medicamentos, indicadores. Había leído ese reporte. No había entendido lo que significaba en términos reales. «¿Qué hago?», preguntó. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No era el tipo de pregunta que Rodrigo Castellanos hacía. Era la pregunta de alguien que ha entendido de golpe que estar presente no es suficiente si no sabe qué hacer con esa presencia. Valentina no sonrió ni aprovechó el momento. «Siéntese junto a ella», dijo. «Si despierta y usted está ahí, eso es suficiente por ahora». Rodrigo se sentó. Valentina apagó la luz principal y dejó solo la lámpara pequeña de la mesita. Trajo una cobija extra y la puso sobre los hombros de Rodrigo sin que él la pidiera, porque el cuarto estaba frío y él llevaba una camisa de trabajo y nadie había pensado en eso. Luego se sentó en la otra silla al otro lado de la cama y se quedó ahí. No hablaron durante mucho tiempo. El oxígeno hacía su sonido suave y constante. Doña Elena respiraba con más regularidad. El reloj de la pared marcaba la 1, luego las 2, luego las 3 de la mañana. En algún momento, Rodrigo se dio cuenta de que estaba sosteniendo la mano de su madre. No recordaba haber tomado la decisión de hacerlo. Simplemente había ocurrido con la naturalidad de las cosas que el cuerpo hace cuando la mente finalmente deja de controlar todo. Miró a Valentina al otro lado de la cama. Ella estaba despierta, mirando a doña Elena con la atención tranquila de quien ha pasado muchas noches así y ha aprendido a habitarlas sin que lo consuma. «¿Cómo lo hiciste cuando fue tu madre?», preguntó Rodrigo en voz baja. Valentina tardó un momento. «Mal», dijo. «Lo hice muy mal, porque no había nadie que me enseñara cómo hacerlo bien». Hizo una pausa, «pero estuve presente». «Eso sí lo hice. Hasta el final estuve presente». Rodrigo miró a su madre dormida con el oxígeno y la cobija y la mano pequeña entre las suyas. «Yo no he estado presente», dijo. «No», confirmó Valentina sin crueldad ni suavidad excesiva, solo con la honestidad que era su manera de tratar a las personas. «Pero está aquí ahora». Las 4 de la mañana llegaron despacio. Doña Elena abrió los ojos un momento. Vio a Rodrigo sosteniendo su mano. Vio a Valentina en la otra silla y cerró los ojos de nuevo con una expresión que no era resignación, era paz. Y Rodrigo, que había pasado 51 años aprendiendo a medir el valor de las cosas en términos de rendimiento y eficiencia, entendió, en esa habitación, a las 4 de la mañana, que había cosas que no tenían equivalente monetario y que había estado buscando en el lugar equivocado todo ese tiempo. Los días que siguieron a la crisis fueron diferentes, no de golpe, despacio, con la gradualidad de los cambios que son reales, porque no tienen prisa de demostrarse. Rodrigo empezó a organizar su agenda de otra manera. No eliminó el trabajo,
Eso no era ni posible ni necesario, pero aprendió a ponerle límites con la misma firmeza con que antes le ponía límites a todo lo demás. Las mañanas en la mansión, las tardes con su madre cuando era posible, las noches sin vuelos a menos que fueran absolutamente necesarios. Su asistente tardó una semana en dejar de preguntarle si estaba seguro cada vez que cancelaba algo. Doña Elena notó el cambio antes de comentarlo. Una tarde que Rodrigo llegó a su habitación y encontró a Valentina leyendo en voz alta, se sentó sin interrumpir y escuchó el resto del capítulo con ellas. Cuando Valentina cerró el libro, doña Elena lo miró con una expresión que Rodrigo no había visto en su madre desde que era niño. Orgullo, no el orgullo del éxito profesional que ella siempre había mostrado con cierta cautela, consciente de que ese orgullo le costaba algo a su hijo en términos de presión. Este era diferente. Era el orgullo de ver a alguien siendo quien debería haber sido siempre. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Rodrigo. Mejor que ayer, dijo doña Elena. Peor que hace un año. Lo dijo sin drama. Pero estoy bien. ¿Qué necesitas? Doña Elena lo miró. Ahora mismo nada. Tienes mi mano y tengo a Valentina leyendo. ¿Qué más puede necesitar una mujer? Valentina sonrió hacia el libro sin levantar la vista. Rodrigo aprendió cosas esas semanas que no habían estado en ningún contrato ni en ningún informe. Aprendió que su madre dormía mejor cuando había alguien en el cuarto, aunque no hablaran. Aprendió que le molestaba el olor de cierto desinfectante que las enfermeras usaban y que Valentina había reemplazado semanas atrás por algo más suave. Aprendió que a las 5 de la tarde doña Elena tenía un momento de energía que duraba exactamente 1 hora y que ese era el momento para las conversaciones que importaban. Valentina le enseñó estas cosas sin hacer que pareciera que le estaba enseñando nada. Las mencionaba de paso, en el contexto de otras cosas, y él las guardaba con la atención de alguien que ha entendido que cada dato sobre su madre era también una deuda que estaba pagando tarde. Una tarde, Rodrigo estaba en la cocina cuando Valentina llegó con una lista de medicamentos que necesitaban reposición. «Dásela a Peralta», dijo él. «Ya se la di. Solo quería avisarle porque hay uno que tarda 3 días en llegar, y si lo pedimos hoy, llegará antes de que se acabe. ¿Cómo sabes cuánto falta? Lo reviso cada semana». Rodrigo la miró. «¿Eso también lo hacías antes de que yo llegara?» «Sí». «¿Por qué?» Valentina pensó la respuesta. «Porque quedarse sin medicamento en mitad de la noche es el tipo de problema que se puede evitar si alguien presta atención. Y ese tipo de problemas evitados no aparece en ningún reporte porque nunca ocurrió». Rodrigo asintió. «Valentina, quiero hablar contigo de algo». Ella esperó. «Hay una fundación que empecé hace años para temas de salud. Nunca la desarrollé como debería». Hizo una pausa. «Estoy pensando en cambiar eso. Enfocarlo en acceso a diagnóstico temprano para personas sin recursos». Valentina no respondió de inmediato. «¿Por qué me lo dice a mí?» «Porque tu madre murió porque no llegó a tiempo al diagnóstico», dijo Rodrigo, «y porque lleva 6 meses demostrándome lo que significa hacer las cosas bien con lo que uno tiene. Quiero que la fundación haga algo similar, pero a mayor escala. ¿Qué quiere de mí? Tu opinión, lo que crees que funciona y lo que no, lo que habrías necesitado cuando tu madre enfermó». Valentina lo miró durante un momento largo. «Me está pidiendo que colabore en esto. Te estoy pidiendo que me digas la verdad sobre lo que importa. Eso es lo que has hecho desde que llegaste, y es lo único que necesito». Valentina asintió despacio. «Voy a pensar en ello». «Es suficiente». Esa tarde, doña Elena los encontró a los dos en la sala, revisando documentos de la fundación con el café enfriándose sobre la mesa, porque ninguno había recordado tomarlo. Los miró desde la puerta con la silla de ruedas. No dijo nada, pero la expresión que tenía era la de alguien que ve algo que había esperado ver durante mucho tiempo y que ya no estaba segura de que fuera a ocurrir. Y esa expresión valía más que cualquier cosa que hubiera podido decir. Doña Elena llamó a Rodrigo una mañana de noviembre, no por el timbre que tenía junto a la cama para llamar a las enfermeras. Lo llamó directamente al teléfono, como cuando él era joven, y ella necesitaba decirle algo que no podía esperar. Rodrigo estaba en su despacho, contestó al primer timbre. «¿Estás ocupado?» «No». «¿Qué necesitas?» «Ven». Encontró a su madre, sentada en la silla junto a la ventana con la luz de la mañana entrando directo
y las manos sobre el regazo, con esa quietud específica de las personas que han decidido decir algo difícil y están esperando el momento exacto. Se sentó frente a ella. «¿Cómo estás? Escúchame», dijo doña Elena. Rodrigo la miró. «El médico habló conmigo ayer a solas». Hizo una pausa. «Las cosas no van a mejorar, Rodrigo. Eso ya lo sabíamos los dos», aunque ninguno lo había dicho en voz alta. Rodrigo no respondió. «Lo que queda es tiempo. No sé cuánto. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es cómo quiero que sea ese tiempo. Mamá, déjame terminar». Guardó silencio. «Quiero que estés presente. No organizado, no coordinado, no informado. Presente en este cuarto con esta conversación en este momento». Sus ojos lo miraron con la directre que siempre había tenido y que la enfermedad no había podido quitarle. «¿Puedes hacer eso?» «Sí». «No me respondas rápido. Piénsalo». Rodrigo lo pensó. Pensó en los contratos pendientes, en los socios que esperaban decisiones, en la maquinaria enorme que era su vida profesional y que seguía girando independientemente de donde estuviera él. Y pensó en su madre a los 78 años, con el tiempo contado mirándolo desde la silla junto a la ventana. «Sí», dijo de nuevo, «puedo hacer eso». Doña Elena asintió. «Hay otra cosa. Dime, Valentina». Rodrigo esperó. «Esa muchacha ha dado más de lo que debería haber dado y nunca ha pedido nada. Cuando yo ya no esté, no quiero que desaparezca de tu vida como desaparece el personal cuando termine el contrato. No va a desaparecer. ¿Cómo lo sabes?» «Porque voy a asegurarme de que no». Doña Elena lo miró durante un momento largo con esa manera suya de verificar si las palabras tenían peso real o eran solo palabras. Debió encontrar algo que le convenció, porque asintió despacio. «Bien». Rodrigo se levantó para irse y ella lo detuvo con una palabra. Rodrigo se dio vuelta. «Estoy orgullosa de lo que eres ahora», dijo doña Elena. «No de lo que construiste, de lo que eres ahora aquí en este cuarto». Rodrigo no respondió, porque algunas frases no necesitan respuesta. Se acercó, se arrodilló junto a la silla y la abrazó con el cuidado de quien abraza algo frágil y precioso. Doña Elena le puso la mano en la cabeza como cuando era niño. Estuvieron así un momento. Afuera el jardín estaba lleno de la luz fría de noviembre y los pájaros hacían su ruido habitual, completamente indiferentes a lo que ocurría dentro. Valentina encontró a Rodrigo esa tarde en el jardín. Estaba sentado en la banca de piedra junto a la fuente con la vista en ningún lado específico y el café frío en la mano. Valentina reconoció esa postura. Era la postura de alguien que acaba de tener una conversación que necesita tiempo para asentarse. Se sentó en la otra banca sin decir nada. Pasaron varios minutos en silencio. «Habló con usted», dijo Valentina finalmente. No era pregunta. «Sí, ¿cómo está?» «Tranquila», dijo Rodrigo. «Más tranquila que yo». Valentina asintió. Doña Elena lleva semanas haciendo las paces con las cosas. Es un proceso que ella empezó sola antes de que usted llegara. Lo que cambió cuando usted empezó a estar presente es que ya no tiene que hacerlo completamente sola. Rodrigo la miró. «¿Cómo lo manejas tú? El qué saber que se va después de todo lo que has dado». Valentina pensó la respuesta con la honestidad de siempre. «No lo manejo completamente», dijo. «Hay momentos que son difíciles, pero aprendí con mi madre que el dolor de perder a alguien no desaparece si uno se distancia, solo se pospone y crece. Es mejor estar cerca aunque duela. No te protege nada a la distancia, te protege de sentir, y sentir es lo único que le da sentido a estar presente». Rodrigo miró la fuente. «Mi vida entera ha sido distancia», dijo. «Creí que era eficiencia. Lo parecía desde afuera y desde adentro». Valentina lo miró. Desde adentro se veía como un hombre que había aprendido a no necesitar nada para no arriesgarse a perderlo. Rodrigo no respondió. Era la descripción más exacta que nadie le había dado de sí mismo, y venía de una mujer de 26 años que llevaba 6 meses en su casa y lo había visto con más claridad que todas las personas que lo conocían de toda la vida. La fundación dijo: «Quiero que la dirijas tú». Valentina lo miró. «Ya hablamos de esto. Hablamos de que colaboraras. Ahora te estoy pidiendo que la dirijas, que construyas el programa, que decidas cómo funciona, que lo hagas con la misma atención con que haces todo lo demás. Rodrigo, yo no tengo formación en gestión de fundaciones. Tienes algo mejor. Sabes lo que falta porque lo viviste». Hizo una pausa. «La formación se consigue.
Lo que tú tienes no se enseña. Valentina guardó silencio durante un momento. Voy a pensarlo seriamente, dijo. Es todo lo que pido. Se quedaron en el jardín hasta que el frío de la tarde los hizo entrar. Y ninguno de los dos habló de lo que estaba creciendo entre ellos, despacio y sin nombre todavía, porque había cosas más importantes en ese momento, y porque las cosas que crecen despacio no necesitan ser nombradas para ser reales. Doña Elena murió un jueves de diciembre antes del amanecer. No fue dramático. Rodrigo estaba en la silla junto a su cama, Valentina en la otra. Las enfermeras habían estado ahí hasta la medianoche y luego los dos se habían quedado solos porque doña Elena había pedido eso la noche anterior con la claridad tranquila de quien sabe lo que quiere para el momento más importante. Respiró despacio durante horas. Rodrigo sostenía su mano. Valentina leía en voz baja, no para que doña Elena escuchara necesariamente, sino porque el sonido de las palabras llenaba el cuarto de algo vivo, mientras la respiración de la enferma se hacía más espaciada. En algún momento, entre las 4 y las 5 de la mañana, la respiración se detuvo sin sobresalto, sin dolor visible, con la quietud de algo que había decidido que era suficiente. Rodrigo no llamó a nadie de inmediato. Se quedó con la mano de su madre entre las suyas durante un tiempo que no midió. Valentina cerró el libro. Ninguno de los dos habló. Afuera empezaba a aclarar muy despacio. Cuando finalmente Rodrigo se levantó para llamar al médico, se detuvo en el marco de la puerta y miró el cuarto. Las flores de Valentín en el vaso, el libro en la mesita, la luz pequeña de la lámpara que habían dejado encendida toda la noche. Gracias, dijo sin darse vuelta. Valentina no respondió de inmediato. Estuvo con ella, dijo finalmente. Eso es lo que importa. Rodrigo salió al pasillo y se permitió llorar solo, de pie contra la pared y con el silencio de la mansión a su alrededor, y el peso específico de alguien que ha perdido algo, y que al mismo tiempo sabe que los últimos meses habían sido un regalo que no esperaba recibir. 3 meses después de la muerte de doña Elena, la fundación abrió sus primeras clínicas móviles. Valentina había pasado esos 3 meses construyendo el programa con la misma atención que ponía en todo. Había hablado con médicos, con trabajadoras sociales, con familias que habían perdido a alguien por diagnóstico tardío. Había diseñado un modelo que no dependía de que las personas llegaran a los hospitales, sino que los hospitales llegaran a las personas. Rodrigo firmaba los recursos y tomaba las decisiones financieras. Valentina construía lo que esos recursos debían financiar. Era una colaboración que funcionaba porque cada uno hacía lo que sabía hacer. La primera clínica móvil salió un martes por la mañana hacia 3 colonias, donde los estudios de detección temprana de cáncer no habían llegado nunca. Rodrigo y Valentina estuvieron en la salida. Miraron el vehículo alejarse por la calle, con el logo de la fundación en el costado. El nombre que habían elegido era simple, Elena, sin apellidos ni referencias corporativas, solo Elena. ¿Crees que está bien?, preguntó Rodrigo. El nombre, todo. Valentina lo miró. Creo que es el comienzo de algo que debió existir antes, dijo. Y creo que el hecho de que no existiera antes y existe ahora es lo que importa. Rodrigo asintió. No dijeron nada más durante un momento. El vehículo había desaparecido al doblar la esquina, pero los dos seguían mirando en esa dirección, como se mira algo que uno sabe que va a seguir, aunque ya no pueda verse. Mi madre hubiera dicho que llegaste tarde, dijo Rodrigo. ¿Y tú qué dices? Rodrigo pensó la respuesta con la honestidad que había aprendido en una habitación pequeña a las 4 de la mañana. ¿Qué llegué? Valentina lo miró, y en esa mirada había todo lo que ninguno de los dos había dicho todavía, y que tampoco necesitaba decirse ese martes por la mañana, frente a una clínica móvil que llevaba el nombre de una mujer que había enseñado a 2 personas, cada una a su manera, que el tiempo que uno tiene es exactamente el tiempo que decide usar. Bien, la fundación creció más rápido de lo que ninguno de los dos había calculado. No porque Rodrigo hubiera invertido más de lo planeado, aunque lo había hecho, sino porque la idea era correcta en el sentido específico, en que son correctas las ideas que responden a algo que existe,
y que nadie había resuelto todavía. Las clínicas móviles llegaban a colonias donde las personas no tenían transporte para llegar a los hospitales o no tenían tiempo porque el tiempo era dinero cuando se trabaja por día o no confiaban en el sistema porque el sistema los había fallado suficientes veces para que la desconfianza fuera razonable. Valentina había diseñado el modelo con esa realidad en el centro. No eran clínicas que esperaban pacientes, eran clínicas que iban a buscarlos con personal que hablaba el idioma correcto, no el idioma médico que excluye, sino el idioma de las personas que saben que están hablando con alguien que los entiende. Rodrigo aprendió esto en una visita que hizo a la tercera clínica un mes después del lanzamiento. Valentina lo había llevado sin avisarle del todo que iba a ver, solo le dijo que fuera. Llegaron a una colonia en la periferia de la ciudad, donde las casas tenían el aspecto específico de los lugares donde la gente construye con lo que tiene cuando tiene algo y espera a tener más para seguir. La clínica móvil estaba estacionada en la cancha de fútbol, que era el espacio más grande del barrio, y había una fila de personas que esperaban con la paciencia de quien ha aprendido que esperar es parte del proceso, pero que, esa mañana, la espera valía la pena. Rodrigo se quedó afuera observando. Vio a una mujer de 50 y tantos años entrar al vehículo con la expresión tensa de quien tiene miedo de lo que puede escuchar y salir 20 minutos después con un papel en la mano y la cara diferente, no aliviada exactamente, pero con algo, con información, con la diferencia entre saber y no saber, que es la diferencia entre poder actuar y no poder. Vio a un hombre joven que había traído a su madre, y que esperaba afuera con los brazos cruzados y los ojos en el vehículo con la concentración específica del hijo que no sabe rezar, pero en ese momento está haciendo algo que se le parece. Vio a la médica que Valentina había contratado salir a la fila a hablar con las personas que esperaban, no para apurar el proceso, sino para que el tiempo de espera fuera también tiempo útil, explicando qué iba a pasar adentro, respondiendo preguntas, haciendo que lo desconocido fuera menos amenazante. Valentina estaba junto a él. ¿Ves a la señora del vestido verde?, dijo en voz baja. Rodrigo la buscó. Una mujer mayor sola, con una bolsa de tele en el regazo. Vino sola desde 3 colonias más allá. Caminó 40 minutos. ¿Por qué no le dijeron que podíamos ir a buscarla? No tenía teléfono para llamar. Se enteró por una vecina y vino. Valentina hizo una pausa. Eso es lo que significa que la clínica exista, o que alguien camina 40 minutos, porque sabe que al final de esos 40 minutos hay algo que puede cambiar lo que le pasa. Rodrigo la miró. ¿Cuántas como ella hay? Muchas. Por eso necesitamos más vehículos. ¿Cuántos más? Depende de cuánto quieras alcanzar. Rodrigo miró la fila. ¿Cuánto costaría duplicar la operación? Valentina sacó su libreta. Tenía los números. Siempre tenía los números porque había aprendido que las ideas y números son solo ideas y las ideas con números son planes. Se los dio. Rodrigo los revisó. Aprobado. Valentina lo miró. No tienes que decidirlo hoy. Ya lo decidí, Rodrigo. Hay que planificarlo bien. No es solo dinero. Es personal. Es logística. Sé que no es solo dinero, dijo él. Por eso, eres tú quien lo planifica y yo quien lo financia. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo necesitas, Valentina?, pensó. 3 meses para hacerlo bien. 3 meses. Siguieron mirando la clínica. La señora del vestido verde entró al vehículo. El hombre joven seguía con los ojos fijos en la puerta. ¿Piensas mucho en tu madre?, preguntó Rodrigo. Todos los días, dijo Valentina, pero de manera diferente antes. Antes pensaba en lo que perdí. Ahora pienso en lo que ella me enseñó sin saber que me lo estaba enseñando. ¿Qué te enseñó? Que la presencia es lo más valioso que le puedes dar a alguien, que no se puede comprar ni delegar ni programar. Miró el vehículo. Y que cuando uno tiene la posibilidad de estar presente para alguien, hay que estarlo, porque ese tiempo no vuelve. Rodrigo asintió. La señora del vestido verde salió del vehículo con su papel en la mano. Habló un momento con la médica. Asintió varias veces. Se fue hacia el camino por donde había venido con 40 minutos de regreso por delante y la diferencia entre saber y no saber guardada en un papel dentro de su bolsa de tela.
La primera aniversario de la muerte de doña Elena llegó un jueves de diciembre. Rodrigo fue al cementerio solo por la mañana. Llevó flores del mercado, no de floristería, porque había aprendido que las flores de mercado son las que alguien elige porque le parecen bonitas y no porque estén en la lista de nada. Se quedó un momento junto a la tumba. No habló en voz alta. No era de los que hablan en los cementerios, pero estuvo presente que era exactamente lo que su madre le había pedido y exactamente lo que él había aprendido a hacer. Esa tarde fue a la fundación. Valentina estaba en la oficina que habían habilitado en un local pequeño cerca de la mansión, con paredes pintadas de blanco y plantas en cada ventana, porque Valentina ponía plantas en cada ventana de cada lugar donde pasaba tiempo. Estaba revisando los informes de las clínicas con la concentración de quien hace ese trabajo porque le importa y no porque alguien se lo pide. Levantó la vista cuando Rodrigo entró. «¿Cómo estuvo?» «Bien», dijo él. «Tranquilo». Valentina asintió. Rodrigo miró la oficina, las plantas, los informes ordenados sobre la mesa, el tablero en la pared donde Valentina había pegado fotografías de las familias que habían pasado por las clínicas, no para exponerlas, sino para recordar que detrás de cada número de los informes había una persona. Había una foto en el centro que Rodrigo conocía. Era de doña Elena, una que Valentina había tomado 6 meses antes de que muriera en una tarde en que doña Elena estaba de buen humor y el sol entraba por la ventana de la habitación en el ángulo correcto. Estaba mirando a la cámara con esa expresión tranquila que había tenido en sus últimos meses. La expresión de alguien que ha encontrado la manera de estar en paz con lo que es. «¿Por qué la pusiste ahí?», preguntó Rodrigo. «Porque es la razón por la que esto existe», dijo Valentina, «y porque me parece que las razones merecen estar a la vista». Rodrigo la miró. Llevaba un año mirándola, no como el primer día cuando era la empleada que hacía algo que él no comprendía, sino con la acumulación de todo lo que había aprendido en ese año, su manera de entrar a un cuarto y saber qué necesitaba antes de que nadie lo dijera. Su honestidad, que no era dureza sino precisión. Su capacidad para estar presente de verdad, completamente sin parte de ella en otro lugar. Valentina, ella lo miró. «Quiero preguntarte algo que no tiene que ver con la fundación». «Pregunta». Rodrigo no era el tipo de hombre que buscaba las palabras perfectas. Había aprendido ese año que las palabras perfectas eran con frecuencia una forma de posponer las verdaderas. «Puedo invitarte a cenar, no aquí, no en la mansión, afuera, en algún lugar que tú elijas, sin que sea una reunión de trabajo». Valentina lo miró durante un momento, no con sorpresa exactamente, con la evaluación honesta de alguien que se toma en serio las decisiones, porque sabe que las decisiones tienen consecuencias reales. «¿Por qué yo elijo el lugar? Porque llevas un año tomando decisiones mejores que las mías. Me parece razonable seguir la tendencia». Valentina soltó una carcajada breve y genuina que Rodrigo había aprendido a distinguir de las otras porque era rara y por eso valía más. «El sábado», dijo, «hay un restaurante cerca del mercado, donde fui con mi madre varias veces. Comida simple. No, el tipo de lugar al que probablemente estás acostumbrado». «Perfecto. Seguro. Valentina, pasé 50 años en los tipos de lugares a los que estoy acostumbrado». Hizo una pausa. «Ya es hora de ir a otros». Ella lo miró. Luego volvió a los informes. «El sábado a las 8. Rodrigo asintió y fue hacia la puerta. Rodrigo se detuvo. «Tu madre estaría contenta», dijo Valentina sin levantar la vista de los papeles. «No por la fundación, por ti». Rodrigo no respondió. Salió a la calle donde el diciembre frío tenía ese olor específico de fin de año que en otros tiempos le había significado balance de resultados y proyecciones para el siguiente ciclo. Ese año significaba otra cosa. Significaba un sábado a las 8, en un restaurante cerca del mercado, donde una mujer había ido con su madre varias veces, y que por esa razón era exactamente el lugar correcto. El sábado, Rodrigo llegó 5 minutos antes, no porque quisiera demostrar puntualidad, sino porque había salido con tiempo suficiente para caminar desde donde dejó el coche, y caminar le había dado espacio para pensar en la diferencia entre este momento y todos los momentos similares de su vida anterior. En su vida anterior, las cenas eran instrumentos.
tenían objetivos, se medían por lo que producían. La persona al otro lado de la mesa era una variable en una ecuación mayor. Esta era diferente. Esta era simplemente una cena con una persona que quería conocer mejor, sin ecuación, sin objetivo, más allá de estar presente. Era nuevo, y lo nuevo había aprendido. Ese año no daba miedo cuando uno había entendido que el miedo a lo nuevo era en realidad miedo a perder el control, y que el control era con frecuencia otra palabra para la distancia. El restaurante era exactamente como Valentina lo había descrito. Mesas de madera, luz cálida, el sonido de una cocina que trabaja sin pretensiones. El tipo de lugar donde la comida es buena porque alguien la hace con atención y no porque alguien la diseñó para impresionar. Valentina llegó puntual, vestido sencillo, el cabello suelto, sin la cola que usaba para trabajar. Rodrigo la vio entrar y pensó que había algo en ella que era igual en todos los contextos. No cambiaba de postura ni de expresión, según donde estuviera. Era la misma persona en la habitación de doña Elena que en la oficina de la fundación que en ese restaurante. Eso era, entendió Rodrigo, lo que significaba tener carácter real. Se sentaron. Pidieron sin consultar el menú demasiado porque Valentina conocía el lugar y recomendó con la confianza de quien sabe lo que vale la pena. Hablaron no de la fundación, no de trabajo, de otras cosas, de la ciudad donde los dos habían crecido, en barrios diferentes, con vidas diferentes, que sin embargo tenían cosas en común que ninguno había sabido hasta esa noche, de libros, de una película que los dos habían visto en momentos distintos de sus vidas y que habían interpretado de maneras opuestas que resultaron ser complementarias de sus madres. Valentina habló de la suya con la calidez específica de quien recuerda a alguien que amó y cuyo recuerdo ya no duele de la misma manera que dolía al principio. Me enseñó a hacer tamales, dijo, no de la manera eficiente, de la manera larga, que tarda todo el día y requiere que dos personas estén en la cocina al mismo tiempo sin apurarse. Lo sigues haciendo en diciembre. Hizo una pausa. El año pasado los hice con doña Elena. Fue la primera vez que ella los hacía. Me dijo que en su familia no era costumbre. Rodrigo la miró. No lo sabía. Fue una tarde buena. Valentina sonrió hacia la mesa. Ella era pésima para la masa, pero se negaba a admitirlo. Rodrigo se rió. Era una risa genuina que salió antes de que pudiera decidir si era apropiada, y que por eso era exactamente apropiada. Se parecía a ti en eso, dijo Valentina. ¿En qué? En que cuando decidía que algo era correcto, no se iba fácilmente. ¿Es eso un cumplido? Depende de lo que se use para. En tu madre siempre fue un cumplido. En ti está mejorando. Rodrigo la miró. Había algo en esa frase que era exactamente el tipo de honestidad que llevaba un año recibiendo de ella y que había aprendido a valorar por encima de cualquier otro tipo de comunicación. ¿Crees que estoy mejorando? Valentina pensó la respuesta de verdad. Creo que eres una persona diferente a la que llegó a esa habitación y encontró algo que no esperaba encontrar. Hizo una pausa. Y creo que esa diferencia es real y no es para impresionar a nadie, porque no hay nadie mirando que no sepas ya cómo eras antes. Tú mirabas, yo miraba, confirmó, y veo la diferencia. Terminaron la cena sin apurarse. Pidieron postre porque Valentina dijo que el flan de ese lugar era la razón principal por la que había elegido ese restaurante, y resultó ser cierto. Cuando salieron la noche, tenía el frío limpio de diciembre, y las calles del barrio tenían el movimiento tranquilo de las noches de fin de semana. Caminaron una cuadra sin dirección específica. Gracias, dijo Rodrigo, por la cena, por el año, dijo, por haber estado ahí cuando yo no sabía que necesitaba que alguien estuviera. Valentina lo miró. Yo también aprendí cosas este año, dijo. No solo di. ¿Qué aprendiste? Pensó un momento. Que hay personas que necesitan que alguien les muestre que el mundo puede funcionar de otra manera, y que mostrarles eso no es un sacrificio, es simplemente hacer lo correcto cuando uno sabe cómo hacerlo. Rodrigo asintió. Se detuvieron en la esquina donde los caminos se separaban. ¿El sábado que viene?, preguntó Rodrigo. Valentina lo miró con esa evaluación honesta, que era su manera de responder a todo lo que importaba. El sábado que viene, dijo y siguió su camino.
Rodrigo se quedó en la esquina, mirando en la dirección en que ella se había ido durante un momento. Pensó en su madre diciéndole que aprendiera a amar antes de que fuera tarde. Pensó en que había llegado tarde a muchas cosas ese año, y pensó en que tarde, cuando uno finalmente llega, es mejor que nunca. La Fundación Elena tenía ese mes 4 clínicas móviles activas y lista de espera para 2 más. Valentina había presentado el modelo en una conferencia de salud pública y 3 organizaciones de otros estados habían pedido reunión para replicarlo. Rodrigo había estado en esa conferencia sentado en la tercera fila, no como el financiador que presenta al orador, como alguien que fue a escuchar a una persona que tiene cosas importantes que decir. Y mientras Valentina hablaba frente a 200 personas con la misma claridad y la misma honestidad con que había hablado con él ese primer día en su despacho, Rodrigo pensó en doña Elena en la silla de ruedas, diciéndole que esa muchacha era la única persona que la había tratado como un ser humano. Tenía razón, y él había tenido la suerte inmerecida e inesperada de llegar a tiempo para aprender lo mismo.